Muy buenas tardes, queridos republicanos. Una semana que parte con toda la expectativa de cómo se va a materializar el retiro del fondo de AFP y también con un gran movimiento en torno al plebiscito del próximo 25 de octubre. Para eso y mucho más, como anunciamos por redes sociales, vamos a partir conversando con el Rojo Edwards y Antonio Marquesi. ¿Cómo están? Hola Carola, ¿qué tal? Carolina, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Antonio. Un gusto compartir este programa con ustedes. Oye, primero vamos a partir dándole la bienvenida al Rojo porque ya desde este lunes y lunes por medio nos va a estar acompañando en este streaming republicano de análisis y contingencia. Así que bienvenido para todos, para que sepan todos los adherentes que nos están mirando en este instante que el Rojo nos va a empezar a acompañar lunes por medio. Así que bienvenido, Rojo. Muchas gracias, Carolina. Bueno, 2.133 contagios, 75 decesos por COVID-19 fue la última cifra que dio a conocer el día de hoy el MinSal. Y la positividad llegó al 11%, que sería la cifra más baja en los últimos 7 días. Ya vamos a partir con un Chile en marcha. Mañana ya varias comunas de la región metropolitana empiezan a volver a una etapa de transición, pero lamentablemente 3 comunas entrarán en cuarentena, que será La Serena, Coquimbo y Puerto Montt. Antes de partir de lleno a los temas que vamos a estar conversando, ¿qué les parece que ya partamos con el tema de transición? Hemos levantado fuertemente el tema del Chile en marcha. Rojo Edwards. Mira, yo creo, Carolina, que la sola discusión que ha copado la agenda política de estas últimas semanas del 10% es una muestra de que los chilenos están viendo con mucha preocupación la situación financiera y económica en la cual se encuentran. Y por lo tanto tenemos que empezar a preocuparnos de ambas materias, hacerlo con mucha responsabilidad, pero tenemos que empezar a echar nuevamente a andar la economía. La destrucción de puestos de trabajo ya llega hasta casi 3 millones, son casi 3 millones los chilenos que o están desempleados o están con contratos suspendidos o ya simplemente dejaron de buscar trabajo. Y por lo tanto, lo que tú dices, Carolina, y lo que ha puesto con mucha fuerza José Antonio, José Antonio Cast en el debate público, es que tenemos que echar a andar Chile. De lo contrario, al final la medicina va a ser peor que la enfermedad. Así que yo creo que está bien que empecemos con el tema de ver de qué manera responsablemente echamos a andar nuevamente a nuestro país. Antonio. Sí, muy de acuerdo con lo que dice el Rojo. Aquí no solamente, y es lo que hemos insistido del Partido Republicano, no solamente hay que ser responsable con la situación sanitaria del país. Las medidas sanitarias, las medidas de resguardo, las medidas de confinamiento pueden ser muy necesarias y por lo tanto podemos incluso estar de acuerdo con esas medidas. Sin embargo, hay que entender que tienen consecuencias que van más allá de lo sanitario. Un confinamiento puede ser muy efectivo para controlar la expansión del virus, para limitar la tasa de contagio, pero tiene consecuencias, y esas consecuencias hay que ser responsables, así como somos responsables en la materia sanitaria, tenemos que ser responsables también con las consecuencias sociales y económicas de las restricciones sanitarias. Bien lo decía el Rojo, estamos con un problema gravísimo de empleo y eso acarrea una serie de problemas económicos y sociales. Por lo tanto, es necesario poner a Chile en marcha. Nosotros llevamos semanas diciéndolo y creemos que esto va en la dirección correcta. Va en la dirección correcta de volver a echar a andar el país y yo estoy seguro, vamos a tener a la izquierda de siempre torpedeando y oponiéndose a esta apertura responsable y programada en sus pasos. Pero bueno, yo creo que hay que ser responsable con el país y tenemos lentamente que que echar a andar el país. Es Bueno, hay una dificultad. Dale, Rojo, por favor. Una cosa que siempre considerar, Antonio y Carolina, es que un gran porcentaje de la élite política, si no toda la élite política, y también un gran porcentaje de la élite de izquierda, no vive en el mercado del trabajo del sector privado, vive de las rentas del Estado. Y por lo tanto muchas veces se genera una desconexión entre un parlamentario que recibe esos 9 millones de pesos a todo evento o un alcalde que recibe su sueldo, que no tiene un desvelo por saber qué va a ser el día de mañana,
respecto a las personas que trabajan en el mercado, en el sector privado, que necesita salir a trabajar el día de mañana. Entonces, muchas veces pasa que quienes toman decisiones no están sintiendo a ciencia cierta, a fuego, en su propia carne lo que está ocurriendo. Y por eso es que nosotros hacemos un llamado especialmente a las autoridades. Entendemos que no es necesario que tengan que sufrir la misma angustia que sufren las 3 millones de personas que están desempleados. Pero sí es importante que se pongan en los zapatos de ellos y entiendan que el futuro, en 1 o 2 meses más, la situación va a ser cada vez peor. No para ellos, porque van a recibir su sueldo igual, van a poder pagar el colegio de sus hijos igual, van a poder pagar las cuentas igual, pero para los millones de chilenos que no lo pueden hacer. Y por eso es que el concepto de José Antonio, en todo esto, el concepto republicano de Chile en Marcha, es muy importante para aquellos que más lo necesitan el día de hoy en materia económica, pero también con responsabilidad para quienes más lo necesitan en materia sanitaria. Oye, ya Rojo, que tú tocas ese tema de que, claro, al final muchos políticos no viven la realidad y están muy desconectados del Chile real. Hay un reportaje que salió este fin de semana en La Tercera, que se llama Puertas Adentro, radiografía de un encierro. Cuando uno lee este reportaje, te vas dando cuenta de lo que están viviendo millones de chilenos, que han tenido que dejar que sus hijos vayan al colegio, dejar de hacerles clases, porque es incompatible muchas veces cuando una madre, dueña de hogar, trabaja y tiene que estar enseñándole a 3 o 4 de sus hijos. Y así hay millones de historias que muestra este reportaje, o sea, un par de historias que muestran el Chile real. Entonces yo creo que es bastante importante el tema del Chile en marcha, entendiendo también que si no, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Así que, bueno, hay que tomar todas las precauciones y ya nosotros vamos a dar también una señal y vamos a estar de vuelta en la oficina para que dentro de lo posible algunos republicanos se puedan ir acercando, porque pese a que nosotros hemos dicho, ya que voy a pasar al otro tema, que no se puede realizar este plebiscito, yo te vi ahí, Antonio Barquesi, en algunos medios de comunicación durante el fin de semana, el plebiscito parece que se va a realizar igual. Hoy día, yo no sé si vieron que hay un vacío legal de los aportes de la campaña y se ha levantado toda una polémica por eso. Pero para terminar porque es lo importante que volvamos a la oficina, digo yo, porque vamos a tener y vamos a necesitar muchos apoderados de mesa, y ahí, Antonio, tú vayas a poder también comentarle a la gente que nos está mirando de cómo realizarlo. Pero bueno, volviendo al tema que les decía y que anunciamos en redes sociales, es que existe lamentablemente un vacío legal que no regularía el tema de los aportes de campaña, que también privilegiando a que puedan venir muchos aportes desde el extranjero y también sin límite económico. ¿Qué te parece, Rojo Edwards? Bueno, primero yo me hago cargo y comparto las palabras de Antonio en los medios de comunicación durante el fin de semana. La verdad es que la situación es tan compleja que este plebiscito no se debería realizar. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, si es que se llega a realizar, evidentemente que nosotros queremos poner a Chile en marcha porque vemos con mucha preocupación que en el caso de que gane el apruebo, eso es decirle a esas 3 millones de personas que no están con trabajo el día de hoy y que muchos de ellos ya dejaron de buscar trabajo, que van a venir 2 años de incertidumbre en las reglas del juego. Y yo le quiero preguntar a ustedes que nos están mirando el día de hoy, los televidentes, ¿ustedes invertirían, le darían plata a alguien si no saben cuáles son las reglas del juego? ¿Invertirían su patrimonio, por lo cual viven y esperan vivir en el futuro, en algo que no saben si lo van a poder retomar de vuelta? Los inversionistas son iguales, los inversionistas van a hacer las inversiones para otorgar los empleos que necesitamos en la medida que sepan cuáles son las reglas del juego. Entonces, la verdad de las cosas, que claro, los políticos van a seguir con su trabajo, los empleados fiscales van a seguir con su trabajo, pero los 3 millones de personas no van a encontrar otro trabajo porque no van a haber inversiones para que esos trabajos se creen si es que tenemos una incertidumbre tan grande, tan larga en el tiempo de 2 años. Y por eso es que yo estoy de acuerdo con Antonio que no debe realizarse, pero si se realiza, nosotros vamos a estar ahí para decirle, ¿sabe qué más? Nosotros estamos con la gente que sufre, con la gente que requiere de que haya inversión para tener un empleo, no necesariamente con esa falta de conexión que vemos entre los políticos y la gente, no, tienen que haber soluciones ahora, porque realmente la situación es muy compleja. Antonio, valora de cierta, antes que responda esta pregunta, quiero aprovechar de preguntarte ¿qué te ha parecido también que durante el fin de semana y a finales de la semana pasada algunos diputados y autoridades de Chile Vamos que se habían mostrado a favor de este plebiscito ahora están por el rechazo? Me parece excelente, me parece que
que es muy bueno que prime el sentido común, aunque tarde en llegar. Y por supuesto que bienvenidos a estos nuevos parlamentarios, más allá de las diferencias en muchos temas que podamos tener, bienvenidos a que en esta incorporación a quienes estamos del lado del rechazo desde el primer día. Yo quería complementar lo que acaba de decir el Rojo, Carola, con una cosa que a mí me enseñaron en la universidad. En la universidad a mí me enseñaron que la mejor política pública es el pleno empleo. Y eso es algo como que se queda muy en la teoría en los tiempos normales. Hasta hace un año atrás en Chile uno podía decir la mejor política pública es el pleno empleo, pero eso no se traducía en cosas demasiado concretas. Hoy, en medio de una grave crisis de empleo, de desempleo, vamos a darnos cuenta desde hoy y por los próximos meses y probablemente por los próximos años que se pueden hacer mil cosas. Se pueden subir impuestos, se pueden dar bonos, se pueden hacer todo lo que promete la izquierda. Pero el único y el primer gran favor que le podría hacer el Estado de Chile a los chilenos que están sin trabajo es generar las condiciones para que vuelvan a tener trabajo. Eso es más importante que cualquier bono, eso es más importante que cualquier otra cosa. Más importante que un retiro de fondos de AFP, más importante que un crédito blando, más importante que cualquier cosa es el pleno empleo. Y lo que tenemos y lo que hemos visto en estos meses, en estas últimas semanas especialmente, es todo menos generar condiciones para la creación de empleo. Entonces nos hemos dedicado a las medidas paliativas, nos hemos dedicado a cómo hacemos para que estos meses sean duros pero no tan duros. Y no nos hemos dedicado como país a discutir cómo hacemos para volver a crear empleo, cómo hacemos para crear 2, 3 millones de empleos en los próximos años. Y con las circunstancias actuales se ve muy difícil que eso pueda ocurrir, lamentablemente. Oye, y es cada vez más difícil, Carolina y Antonio, porque fíjate que nosotros... ¿Qué es lo que es un Estado? Mira, el Estado, la economía y el Estado es como un caballo con una persona arriba que la está manejando. El Estado es quien da las normas, maneja. Si la persona que está arriba del caballo pesa 60 kilos, es distinto a que si le ponemos 7 personas arriba del caballo, porque el caballo no se va a poder mover. Y eso es lo que está pasando en Chile, que la economía, el sector privado, que es la potencia, que es de donde se generan los puestos de trabajo, donde se pagan los impuestos, que van a pagar los sueldos del Estado, ¿no es cierto? El Estado es tan grande y ahora la economía se está achicando tanto, el caballo se está achicando, pero el Estado no está reduciendo los costos, que cuando terminemos de esta pandemia, el caballo con el cual vamos a tirar la economía para el frente va a ser muy, muy flaco, muy delgado, con no suficiente fuerza, y por lo tanto no se va a reactivar. Y eso va a tener una consecuencia evidente, y es que las personas que están en el sector privado sin trabajo no van a tener trabajo. Entonces, a mí me parece que es tremendamente grave que el gobierno y Chile Vamos hayan hecho acuerdos con la oposición en que no se hayan hecho cargo de cómo vamos a reactivar la economía, pero incluso fueron más allá, sino que se acordaron no reducir los gastos del Estado. Entonces, cuando el presidente Piñera dice no hay plata para ayudar a la clase media, eso no es así, eso es falso. Si usted fuera capaz de reducir, por ejemplo, 10 billones de dólares de gastos del Estado, podría ayudar a toda la clase media con el doble del 10% que se está haciendo hoy día, podría focalizarlo en los que más lo necesitan, y no esta cosa totalmente regresiva del 10% que hace que los que más tienen, más retiran y no pagan impuestos. Entonces, la plata está, pero tiene que haber una decisión política. Y el problema que estamos viendo hoy día, Carolina y Antonio, entre otras cosas, institucional, va por ese lado, porque la izquierda hace triquiñuelas constitucionales, pero marca agenda. En cambio, Chile Vamos y el gobierno no se atreve a proponer nada, porque les puede ir mal, porque se sienten mal, porque los pueden acusar. Entonces están siempre reaccionando a las políticas inconstitucionales de la izquierda, pero que finalmente hacen sentido, porque nosotros podemos estar en contra de la política del 10%, pero nosotros queremos ayudar a la clase media. Y si el gobierno no está dispuesto a reducir los costos del Estado y la capacidad de deuda empieza a hacer que la deuda sea muy, muy, muy grande, claro, no hay plata. Pero la verdad es que sí hay plata si se atreviera a manejar la agenda y a ir en ayuda de la clase media en base a reducir la grasa del Estado. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es una falta de convicción en las ideas de Chile Vamos, las ideas del gobierno, que han hecho que el gobierno permanentemente llegue tarde y se hagan malas políticas públicas como esta del 10%, pero que efectivamente la gente agradece porque es plata a la vena de las necesidades que ellos tienen, que todos tenemos.
Sí, ahí vamos a estar conversando un poco más adelante también sobre el tema del retiro del 10%, pero Rojo, ya que tú mencionas el tema de este gasto que tiene el Estado, yo entiendo que estamos endeudados y es un endeudamiento tan alto que ya venía desde el gobierno de Michelle Bachelet, que ha aumentado a raíz de la pandemia, del estallido de violencia, etcétera. ¿Qué va a pasar también ahí? Porque hablan de hacer un plebiscito durante 2 días y eso multiplicaría el gasto de una elección normal. ¿Vale la pena hacerlo igual? No hacerlo, tirarlo para el próximo año, en las próximas elecciones, ¿qué hacer? Porque ellos tomaron un compromiso, nosotros desde el Partido Republicano han dicho que con la pistola en la cabeza, con un miedo que cuando estaban quemando el país, pero se tomó esta decisión, se cambió, se va a realizar en 2 días, aumentar el gasto. ¿Qué pasa ahí también? Porque si no hay plata para una clase media, pero hay plata para realizar un plebiscito, que fue una colusión constitucional, una colusión entre políticos, ¿es nuevamente que los políticos están desconectados del Chile real? Bueno, por supuesto, pues fíjese que Carolina y Antonio, estamos aumentando al doble el número de parlamentarios por varios años. A toda esa gente hay que pagarle sueldos millonarios para que acepten su trabajo. Vamos a tener campañas políticas de muchísimas elecciones en que se van a gastar platas que podrían estar disponibles por lo menos para que la deuda privada no aumente o la deuda pública. Entonces, efectivamente, los gastos asociados al plebiscito, los gastos asociados a este nuevo parlamento, o sea, en esta nueva camada de 200 o 150 parlamentarios nuevos, son gastos muy importantes del Estado. Y esto se hace en un Estado que ya, tú sabes, Carola, que antes del 18 de octubre, y Antonio, Chile pagaba en intereses de la deuda, intereses, más en intereses que todo el pilar solidario para ayuda de las pensiones de los abuelitos de Chile. Y ahora lo que estamos haciendo, estamos llevando la deuda al doble o quizás al triple. O sea, vamos a pagar en intereses mucho más que toda la ayuda que se le da a todas las pensiones de los chilenos, del pilar solidario. Entonces, el problema de la deuda es muy grave. Y uno dice, bueno, si el Estado gastara bien la plata, pero fíjese que hace unos días atrás, en un diario, en un vespertino, salió que, cosa que ya sabíamos algunos, pero que 35 funcionarios del Senado ganan mucho más que los propios senadores. Entonces, cuando uno ve que funcionarios del Senado ganan el doble, escuchó bien, el doble que los senadores, que ya ganan muchísimo, uno dice, ¿sabe qué más? En buen chileno está mal pelado el chancho, porque ese funcionario que gana el doble que los parlamentarios va a ganar su plata independiente de lo que pase el día de mañana, con COVID o sin COVID, así la economía se vaya a las pailas y todos nos quedemos sin empleo, a él hay que seguir pagándole 18 millones de pesos. Entonces uno dice, no, pues, eso no es justo, esa persona perfectamente podría ganar 5 millones de pesos, que es un estupendo sueldo, 6 millones de pesos, y los otros 12 los podemos ahorrar porque eso es pura grasa. Y también hay otras cosas, y con esto termino, Carolina y Antonio. ¿Será necesario que el Ministerio de Bienes Nacionales tenga que pagar arriendo por 55 edificios? ¿No será una exageración? ¿No podremos devolver 52 de esos 55 edificios, todos con sus propios software computacionales, con personas que no están haciendo nada? ¿No nos podemos ahorrar todo eso, todos esos software computacionales, amoblarlo, autos, benzina, arriendo, ahorrarlo para poder entregárselo a la clase media que lo necesita, en vez de tener que hacerlo vía la destrucción de las pensiones futuras? Cuando uno se da cuenta de lo mal que está hecho esto, de lo mal pelado que está el chancho, uno dice, ¿sabe qué más? Tenemos que ser todos republicanos porque esto hay que cambiarlo. Oye, Rojo, ya que comenta esta nota, para las personas que no lo han visto y que quedaron ahí, ¿quiénes serán estos trabajadores que ganan más que los propios ministros? Bueno, en el Twitter del Rojo Edwards, que si no me equivoco es Rojo Edwards, en Twitter está esa nota donde uno puede ver dónde está mal pelado el chancho y qué es lo que se refiere ahora al Rojo. Y solamente para complementar y también para ti y para después preguntarte un tema que me cae, que tú como abogado, Antonio, puedes manejar mejor que yo, es que por una parte vemos que este es el mayor déficit fiscal desde 1973 y que la deuda pública, esto es el mayor aumento de la deuda pública desde el 93. Estamos con una deuda pública que vamos a tener que pagar por más de 20 años. Y yo creo que eso es bien importante de recalcar, porque la plata no es ilimitada. De repente dicen, bueno, es que vamos a subirle los impuestos, que ahora se viene una discusión de los impuestos a los súper ricos, pero bueno, hay que ponerle también un límite.
Y preguntarte a ti, Antonio, ¿qué es lo que te pasa cuando dicen, bueno, vamos a realizar el plebiscito, pero cuando nosotros vemos que una ley, que fue una ley, para mí una colusión, ya que no fue solamente un proyecto de ley, sino que fue un cambio constitucional, o sea, fue un fraude constitucional, para decirlo de mejor forma, que se cambió de cierta forma, se cambió el artículo de la Constitución, ¿es necesario realizar realmente el plebiscito? Porque por lo que vemos ahora, el tema de las pensiones nunca iba a pasar, pero se hizo igual. ¿Tienen que cambiar el plebiscito o al final es destruir el modelo y lo que siempre hemos pensado que pasa con la gente de izquierda? Bueno, la izquierda nunca, en ningún lugar del mundo y en ningún momento de la historia se ha conformado con triunfos parciales, con triunfos, digamos, acotados en tiempo, en forma o en alcance. La izquierda siempre ha querido el control total y lo ha conseguido en muchos países que ha llevado hasta la pobreza más extrema. La izquierda chilena no es distinta a la izquierda del resto del mundo y por supuesto que quieren un proceso constituyente no para realizar algunos ajustes, sino quieren un proceso constituyente para poder permitir la instauración de un gobierno del gusto de ellos de forma ilimitada en el tiempo y con todas las características propias de los regímenes socialistas en cualquier lugar del mundo. Hay unos que son más caribeños, otros que son más asiáticos, otros que son más de todos, de los tipos más distintos, pero todos coinciden en lo mismo, que es llevar a la pobreza más extrema a los países que gobiernan. Y esta izquierda no es distinta, este Frente Amplio, este Partido Comunista no es distinto de la izquierda que ha hecho ya este mismo proceso en otros lugares del mundo. Y respecto de lo que mencionabas del tema del endeudamiento y de los intereses que contrae el Estado chileno, hay un elemento que no se menciona mucho, y es esa cierta responsabilidad intergeneracional que tenemos que tener. O sea, nosotros no solamente tenemos que ser responsables con los chilenos de hoy, con los que hoy formamos una comunidad social y política, tenemos que ser responsables también con los chilenos del mañana, con los chilenos de 10 años más, de 20 años más, de 30 años más. A ellos les estamos heredando una deuda que quizás no van a ser capaces de pagar. Nos estamos gastando hoy una plata que van a tener que pagar las siguientes generaciones. Y eso yo creo que no puede ser. Eso es inaceptable, es inmoral. Creo que en ningún caso se puede aceptar esto de jugar con la billetera de las próximas generaciones. A mí me parece muy grave. Bueno, todos los sub-30 van a ser los que van a tener que pagar más impuestos y que va a tener este gran peso porque también van a entrar a un mercado laboral bastante más difícil. Bueno, en razón del tiempo, yo les quiero comentar que no sé si vieron a través de las redes sociales que son un poco tragicómicos, pero había fila hoy día de más de 200 personas de gente que está esperando el tema del retiro del 10%. Existen falsas expectativas. ¿Qué pasa al final? Porque la gente cree que va a recibir una cantidad de plata, que va a recibir a lo menos 1 millón de pesos cuando ni siquiera han llegado a tener de cotización eso. Rojo Edwards. Bueno, eso es, Carolina, una de las cosas que te demuestra que esta no es una política pública hecha mirando en la gente, porque fíjate que una persona que tiene un ahorro obligatorio de 50 millones de pesos va a poder retirar 4,3 millones de pesos. Y una persona, un trabajador normal, probablemente va a poder retirar el 100% de lo que tiene y va a ser 1 millón de pesos, 800.000 pesos, etc. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que quien no necesita la plata va a recibir 4.300.000 y quien sí necesita la plata va a recibir todo lo que tiene, por ejemplo, 800.000 o 1 millón o lo que sea, y se va a quedar sin nada para su pensión futura. En cambio, el que recibió 4.300.000 va a seguir. Y no solamente eso, sino que no va a pagar impuestos. Y fíjate, esto es clave, Carolina y Antonio. Esto es regresivo por 2 factores. Primero, porque el que tiene más recibe más y el que tiene menos recibe menos, lo cual es una ridiculez del porte de una catedral. Pero además, porque el que tiene más no paga impuestos. Y por lo tanto es completamente regresivo. Entonces uno dice, ¿por qué la izquierda propone políticas regresivas cuando siempre han dicho que le gustan las políticas progresivas? Eso es el que tiene más pague más, para que vea que es mentira que quieren eso. Lo que ellos tenían en mente, a mi juicio,
son dos argumentos principales. Primero, que lo que andan detrás no es ayudar a la gente, porque si quisieran ayudar a la gente lo que harían es reducir la grasa del Estado para entregarse a la gente que sí lo necesita, porque estoy de acuerdo con Antonio que la deuda es muy grande, pero si uno se endeudara para ayudar a la gente que hoy día está con problemas, yo estoy de acuerdo. Pero si uno se endeuda para pagarle 18 millones de pesos mensuales al secretario del Senado, uno no está de acuerdo en esa deuda. Entonces también hay un problema de por qué no estamos endeudando. Pero fíjate que regresiva y no paga impuestos. ¿Y por qué no paga impuestos? Porque los objetivos que tiene la izquierda en realidad no es ayudar a la gente, sino que es destruir el sistema como tal, que es el sistema de pensiones, porque el promedio de las personas va a sacar el 44% de sus ahorros. Ese es el promedio. Lo que significa que el sistema, que ya está entregando pensiones muy bajas porque no ha sido mejorado durante los últimos 30 años como tenía que hacerlo, en particular en ajustar todos los parámetros, el sistema simplemente no va a funcionar y van a poder seguir criticándolo después. Y lo segundo, porque la gran mayoría de las personas en Chile que tienen harto ahorro obligatorio son funcionarios públicos de altos ingresos, que son los que defienden, que la izquierda defiende sus intereses. Si cuando la izquierda le ha dicho a un funcionario público que gana 40 millones de pesos, como podía ser este señor de Codelco, que decía que no había un puto peso, él decía en Chile, no había un puto peso, pero recibía 39 millones de pesos líquidos. Y nadie le decía nada, 39 millones de pesos líquidos mensuales durante 2 años. Entonces, acá lo que está pasando, Carolina y Antonio, es que hay un juego con las necesidades de la gente, y por eso nosotros hemos sido clarísimos. Nosotros queremos ayudar y no queremos gastar mucho para los que lo necesitan y para la clase media. Pero ese gasto tiene que ser financiado, parte con deuda, pero también parte con ahorros del Estado, y no con las futuras pensiones, porque eso no tiene como objetivo evidente ayudar a la gente, sino que tiene objetivos políticos detrás. Y por eso nosotros los llamamos y les decimos, si ustedes realmente quieren ayudar a la gente, propongan políticas que ayuden a la gente. Y el impuesto a los súper ricos, para terminar, Carolina y Antonio, el impuesto a los súper ricos se implementa solamente en 3 países de Europa. Y la recaudación va entre algo así como un 0,3% del PIB y 1% del PIB. O sea, nada. Esto es pura chaya. Porque lo que hacen las personas súper ricas, entre ellos el presidente de la República, es que apenas saben que les van a cobrar impuestos, adivinen qué hacen con su patrimonio, pues. Se lo llevan para afuera. Entonces esto finalmente no recauda nada. Entonces puede hacer mucho sentido, sí, puede hacer mucho sentido. Pero la verdad las cosas que no recaudan nada. Entonces están nuevamente inventando una falacia para engañar a la gente. Lo único que va a ayudar a los chilenos de verdad es que rebajen los gastos del Estado y la grasa que no tiene por qué estar ahí, y esa plata, sin generar deuda, se la entregue, que es mucha más que la que estamos dando ahora, se la entreguemos a la clase media para ayudarla por la situación en que está y a la clase más vulnerable. Ayer se levantaron distintas columnas de opinión y cartas al director de que a raíz de todo el tema del retiro del 10%, la gente está más consciente de que esa plata es de ellos. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Porque mucha gente ha tenido también el miedo de que ahora el 90 o lo van a expropiar o van a utilizarlo los políticos, como hemos visto en otros países, pero muchos ayer a través de los diarios y de las redes sociales decían, bueno, yo creo que dentro de la izquierda que ellos quieren expropiar y terminar con el sistema de AFP y llegar a un sistema de reparto como lo era Bismarck en 1888, si no me equivoco, ahora la gente tiene conciencia de que esa plata sería de ellos. ¿Cómo lo ves tú, Antonio, eso? No, a diferencia de los sistemas de pensiones en los países donde no hay ahorro individual, a diferencia de esos países, en Chile la gente sí es dueña de sus ahorros. Pero ahora tiene mayor conciencia, eso es lo que yo te planteo, porque la gente es como que toda esta discusión ha dicho, bueno, esta plata es tuya, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, ¿será posible que la gente, que los políticos se lo puedan expropiar? Porque si ya existe esa conciencia colectiva de que el dinero es de uno, yo creo que podrá ser más difícil, ¿o no? A ver, yo creo que aquí el intento de la izquierda es justamente desarticular, desmoronar el sistema, pensando en entregar el 10% y pegarle el manotazo al otro 90%. Y de hecho se demoraron muy poquitos días en presentar un proyecto de estatización de los fondos de pensiones en un grupo de senadores.
Mira, yo no sé qué es lo que va a pasar en el futuro, tampoco tengo tan claro qué es lo que considera la gente, pero lo que sí te puedo decir es cuáles son los hechos. Y en Chile, a diferencia de muchos otros países donde no hay ahorro individual, en Chile la gente es dueña de sus ahorros y no el Estado, porque lo que pasa en muchos países del mundo es que el Estado es el dueño de las pensiones, el Estado es el dueño de los ahorros y te cobra pensiones a ti que trabajas para pagarle a una persona que ya jubiló. Bueno, a diferencia de ese sistema donde el Estado puede hacer y deshacer como quiera con esos ahorros, a diferencia de eso, en Chile cada persona es dueña de su propia cuenta de ahorro individual. Y creo que esa propiedad sobre las pensiones futuras de cada persona es algo que hay que defender hasta las últimas consecuencias. Sin duda, la izquierda va a tratar de pegar el manotazo porque hay que recordar algo. La cantidad de recursos acumulados en las cuentas de ahorro individual es más o menos, y aquí el Rojo me podrá corregir, más o menos 10 veces el valor de Codelco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay algún botín interesante en Chile para que la izquierda pegue el manotazo vía estatización, son los fondos de pensiones. Y yo creo que lo van a intentar hacer. Vamos a ver qué pasa con esta derecha o derechita que no siempre se atreve a defender aquello que cree, y vamos a ver en qué medida nosotros desde el Partido Republicano vamos a ser capaces de mover la aguja, de hacer conciencia y de influir en esa derecha light que muchas veces queda en deuda con lo que se espera de ella. Bueno, sin duda este tema va a seguir en la discusión y no sé si quieres complementar, Rojo, algo antes de que pasemos al último tema que hemos anunciado por redes sociales. Iba a decir algo, mira, fíjate Carolina y Antonio, que una de las indicaciones para el proyecto del 10% era reafirmar que esas platas eran inembargables e inexpropiables. Y la Cámara de Diputados lo rechazó. O sea, la Cámara de Diputados ni siquiera está disponible para decir que no nos pueden robar esa plata. Entonces yo efectivamente, y en buen chileno, efectivamente mucha gente va a sacar el 10%, una gran cantidad de gente va a quedar sin nada, y la izquierda lo que va a hacer tratar de expropiar el otro 90% de las personas que sacaron el 10% y un poco más los que tienen mucha plata, que no van a pagar impuestos evidentemente por esto, pero van a tratar de expropiarlo. Y a ellos claramente no les afecta porque cualquier problema ellos, como viven de las platas del Estado, lo que van a hacer es subirnos los impuestos a los que no trabajamos para el Estado. Entonces, ese es como una especie de modelo de negocios, Carolina, en que yo hago trabajar a la gente para cobrarle impuestos, yo me pago el sueldo y me doy la vida de ricos y famosos, y si hay cualquier problema, le subo los impuestos para que el otro los pague. Y si el otro está haciendo desempleo porque las condiciones son malas, allá el pobrecito. Yo le mando una canasta básica de 50 lucas para hacerme el bueno, pero yo me sigo pagando 7, 8, 5, 4, 18, 39, 54 millones de pesos mensuales, como ocurre hoy día en el sector público. Entonces, también, Carolina, esto tiene bastante modelo de negocios, porque a mí no me afecta, a mí como político o como persona de izquierda que vive del Estado, porque cualquier cosa subo los impuestos y son otros los que tienen que pagarme a mí mi sueldo. Eso se llama, Carolina y Antonio, esto es un modelo extractivo que extrae riqueza de los que trabajan para entregársela sin condiciones a otros que supuestamente lo hacen en el bien de las personas, pero generalmente no lo hacen. Y nosotros lo que queremos es terminar con este modelo extractivo en que como cual señores feudales hacen trabajar a la gente para poder vivir con privilegios, nosotros queremos salir de esa idea de modelo feudal y decirle a la gente, usted va a vivir en base a su esfuerzo y nadie le va a estar quitando desde el Estado su plata para pagarle beneficios y que dejen en primera clase otras personas. Yo creo que en eso hay que ser súper claro. Nosotros queremos un modelo inclusivo, que la gente gane, que pueda trabajar, se pueda desarrollar, que tenga empleo y que nadie esté amenazando con subirle los impuestos a los que trabajan para darse beneficios a través de la calefacción del Estado. Eso nosotros lo vamos a cambiar y por eso es que a todos los republicanos que nos están viendo, es muy importante que José Antonio Kast sea presidente de Chile, y si no es presidente de Chile, saquemos una gran votación para enviar un mensaje. Aquí queremos un cambio, queremos un modelo en que nos permita trabajar y no que haya beneficiados haciendo a otros trabajar para que paguen impuestos para financiar sus propios beneficios y privilegios.
Bueno, sin duda va a ser un tema que va a seguir tomando fuerza y que también, claro, al momento que la gente vea cómo fue engañada y que las expectativas que ellos tenían no han sido realidades, bueno, vamos a ver qué va a ir pasando. Mientras tanto, hay que seguir las indicaciones, creo yo, de si hay que retirar este 10% o no. Por lo menos ayer Fernando Larraín, el presidente de la Confederación de la AFP, decía, si usted no tiene la necesidad ahora, todavía no lo saque porque también el sistema va a colapsar y hay que entender que no existe una gran bóveda como rico mampato, como tiene la gente en su cabeza, donde van a llegar y van a pasar así las platas, porque las platas están invertidas para que nosotros podamos tener una mejor recaudación. Bueno, y para pasar al último tema que estuvimos anunciando por redes sociales, y es de este posible cambio de gabinete. Hay algunos que dicen que Benlín Matei llegaría al Ministerio del Interior, otros que sería el Ministro de Energía. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se necesita? Simplemente les dejo la palabra a ustedes para poder ir cerrando. Antonio. Bueno, la verdad es que yo la información que tengo es la misma que hemos podido ver en redes sociales, en prensa. No entenderán los que nos están escuchando que en el gobierno no nos tienen tanto cariño, así que en realidad información interna no tenemos nada. Pero lo que sí puedo decir es que yo espero que el ministro del Interior deje el cargo. Tenemos una zona enorme del país, en Biobío, en la Araucanía, que lo están pasando muy mal, que están sufriendo la violencia cruda, la violencia sin ya ningún tipo de nada. Es una cosa insólita lo que está pasando en la Araucanía. Están quemando escuelas. Lo que pasa en la Araucanía en cualquier país normal sería portada de todos los diarios, noticia central de todos los noticieros, y sería el tema de discusión por varios días. Que quemen una escuela rural sería noticia por días en cualquier país normal, pero en Chile pasa y no pasa nada. En Chile queman una escuela y no pasa absolutamente nada. Queman camiones y matan camioneros y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo creo que este gobierno y los gobiernos anteriores también, en materia de combate al terrorismo, en materia de combate al narcotráfico, en materia de proveerle a los chilenos un estándar mínimo de seguridad, de poder vivir en paz, yo creo que están en deuda y creo que el hombre que tiene que responder, y en este caso tiene que responder con su cargo, es el ministro Blumel, indudablemente. Rojo, tú que fuiste diputado por la Araucanía durante 2 periodos, si no me equivoco, ¿qué te pasa también a ti cuando vemos un ministro del Interior un poco fantasma? Mira, primero yo me hago parte de todas las palabras de Antonio y voy a ir un poco más lejos, porque lo que han hecho con el estado de desprotección, de impunidad, con la cual han hecho vivir a tantas víctimas, como decía Patricio Elwin, no tiene perdón de Dios. En el sentido de que tú no puedes permitir, si realmente tienes corazón, seas cristiano o no seas cristiano, seas religioso o no seas religioso, si tienes el corazón bien puesto, permitir que tanta gente viva en el terror por tanto tiempo, pudiendo hacer algo y no lo haces, eso a mi juicio no tiene perdón de Dios, y en lenguaje político en Chile se llama violación sistemática de derechos humanos por omisión, y en algunos casos por acción, en algunos casos como la Fiscalía y algunos jueces. Así que quiero decir que la situación de la Araucanía es insostenible y es una vergüenza. Ahora, yo estoy de acuerdo que el responsable, el ministro del Interior, pero ha pasado con los ministros del Interior anteriores y también el gobierno anterior del presidente Piñera. Entonces yo creo que la responsabilidad también recae mucho en el presidente Piñera. Entonces, bueno, pero más allá de eso, de la situación particular, yo creo que el presidente de la República tiene que hacer ya abrió demasiado la puerta respecto al cambio de gabinete, o le da el respaldo y cierra la materia, o hace el cambio, pero esta cuestión de indefinición, de que estemos 3, 4, 5 días y una semana hablando de un cambio de gabinete, no la hace bien, pero el problema es que para eso tiene que tener resolución, tiene que actuar con fuerza el presidente Piñera, pero siempre deja todas las puertas abiertas, entonces es sujeto de presión, y como no se atreve a tomar decisiones muchas veces, estamos hartos días hablando de este cambio de gabinete. Ahora, independiente de eso, de la debilidad evidente que tiene el presidente Piñera para tomar decisiones y la falta de convicción y la falta de norte hacia dónde quiere llegar el buque, creo que el presidente de la República sí debería cambiar el gabinete,
porque las personas que tiene en el gabinete hoy día evidentemente no tienen el peso político y el peso específico que se requiere para una situación como esta. Y por lo tanto, personas como quizás Andrés Alamán o Eli Matei pueden ser más mejores posibilidades. Por ejemplo, si estuviera Andrés Alamán y Eli Matei, al menos serían ministros del Interior que podrían pararse frente al presidente y se les sabe que mal lo está haciendo pésimo. Porque claramente los que están hoy día no se van a atrever a decirle eso al presidente. Entonces se requiere un poquito más de personalidad y que haya discusión y que no sea simplemente una orden que viene del presidente que ya ha perdido muchísima credibilidad. Fíjate, Antonio, es decir, Carolino y Antonia. El gobierno, fíjate que hoy día sale en la última encuesta Academ con un apoyo del, no sé si 12% o 15%. O sea, realmente tiene que hacer un cambio principal, pero tiene que haber un cambio de actitud y ese cambio de actitud tiene que provenir del presidente. Por mucho que cambie los ministros, si no cambia la estrategia y no cambia la actitud del presidente, va a ser difícil que sean exitosos. Un 78% de desaprobación. Bueno, yo no le creo mucho a esta encuesta de Cadem, pero es verdad. Existe. Bueno, vamos a ir terminando y lo que sí les quiero adelantar, que me acordaba de la frase que tú decías, aquí existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Yo no sé si recuerdan que hace un tiempo atrás hubo un impasse cuando una persona que fue invitada a Bienvenido dijo aquí no existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Bueno, él, Hermógenes Pérez de Arce, mañana va a estar en esta entrevista de CAS a las 20 horas para que estén atentos también a las redes sociales. Y les quiero agradecer por la sintonía y no olviden de compartir este streaming. Vamos a estar anunciando distintas cosas, vean también a través de las redes sociales de Antonio Archesi y el Rojo Edwards, de todo lo que se viene en el plebiscito, porque aquí están las personas claves que van a tomar la vocería en nuestra representación de lo que se viene este 25 de octubre y que esperamos de corazón que no se realice. Nos despedimos, le agradecemos por esta sintonía y que esté muy bien. Gracias, Carolina. Chao, Antonio. Saludos. Adiós a todos, saludos.